Bueno, vamos a leer los versículos que llevamos de Apocalipsis capítulo 1. Voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien. Y desde luego pues nos aventuramos a mirar algo por encima de las 7 bienaventuranzas que aparecen en Apocalipsis, y en eso prácticamente se nos fue el tiempo. Hoy comenzamos en este versículo 4 y dice la escritura allí: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. En la antigüedad se colocaba al principio el nombre del que enviaba el comunicado. En los escritos normales hoy en día, uno coloca el remitente al final. Este Juan es el hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. La gran mayoría de las personas coinciden en eso. Es el que escribe el Evangelio y las 3 cartas. Y es conocido como uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Así que no necesita mucha presentación este Juan, porque es como de la familia. Y cuando dice a las 7 iglesias que están en Asia, no es exhaustiva la lista de iglesias que en Asia existían. Había más. Por ejemplo, la de Colosas o la de Hierápolis. También encontramos referencia en Hechos a la que estaba en Troas. Se conoce por escritos también que había congregaciones en lugares como Magnesia, Trales. Y en ese orden de ideas, pensemos que a la vez que eran físicas en ese momento histórico estas 7 congregaciones, también nosotros podemos aplicarlo que el Señor Jesús les va a decir en el capítulo 2 a las iglesias en el transcurso de la historia, inclusive para nosotros hoy en día. Pero aunque habla de Asia, este Asia no es el continente. Asia acá está referido a una provincia romana al extremo de Asia Menor. Entonces, este Juan le escribe a estas 7 iglesias, más adelante las va a mencionar, y les dice: gracia y paz a vosotros. Usted puede notar, si es juiciosito en la lectura, créeme, no me voy a cansar de repetirlo porque es un querer, es una orden del Espíritu Santo para nosotros como congregación local, la lectura juiciosa de la palabra. Esta gracia y paz usted la encuentra en casi todas las cartas del apóstol Pablo. Juan también la usa, ese saludo. Y también la encuentra en las del apóstol Pedro. O el mismo apóstol Juan en su segunda carta lo usa. Desde luego, gracia y paz no que emanaran de Pablo o de Pedro o de Juan. Es claro para nosotros ya por lectura juiciosa
que se refiere a la gracia y la paz que vienen de Dios. Y así como veíamos la vez pasada, cuando gracia y paz se la envía a vosotros, está referida a las personas que creen, tanto en Dios Padre como en Dios Espíritu Santo, como en Dios Hijo. Gracia y paz a vosotros. Y para que no nos quede la menor duda de que esa gracia y paz vienen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el apóstol a continuación dice: gracia y paz del que es y que era y que ha de venir. Aquí, en este versículo 4, ese del que es y que era y que ha de venir se refiere a nuestro Padre Celestial. Más adelante vamos a ver que las mismas palabras se le dedican al Señor Jesús, porque recuerden que Apocalipsis nos va a mostrar al Señor Jesús, por algo se llama la revelación de Jesucristo. Y cuando dice del que es y que era y que ha de venir referido a nuestro Dios Padre, es recordándonos o ilustrándonos, si no lo sabemos, que Dios Padre es sin tiempo. El tiempo no le hace a nuestro Padre Celestial mella, y viene de eternidad a eternidad, al menos para que tengamos ese concepto de eternidad, por decirlo así, pasada a eternidad futura. No tiene ni comienzo ni fin, nuestro Padre Celestial. Entonces, esta carta constituye un comunicado extraordinario, porque no solamente, desde luego en lo terrenal, Juan es el que la envía, pero él nos está comunicando las noticias que nos envía el Padre, que nos envía el Señor Jesucristo y que nos envía el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice del que es porque no hay tiempo que a Él lo cobije, al Padre. Él es de eternidad a eternidad. Cuando dice y que era, me está diciendo, mira, Él es antes del tiempo, no tiene tiempo, y es antes de la fundación del mundo. Mire que en cierta forma así comienza el Evangelio de Juan. ¿Cómo es que comienza? En el principio, ¿qué? Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces allí Juan, en el Evangelio, también nos da a entender la preexistencia, no solamente del Padre, porque cuando dice, y en el principio era el Verbo, se refiere al Señor Jesús, pero cuando dice principio allí, no es el principio que tú y yo conocemos desde la creación, sino antes del principio. Esa sería como la lectura. ¿Y qué ha de venir? La traducción correcta allí, los estudiosos dicen que está viniendo. Es decir, Juan intenta hablarnos en palabras que humanamente entendamos, cosas divinas. Cuando dice y que ha de venir, es que está viniendo. Es decir, cuando el tiempo acabe y proceda el juicio final, del que nos va a hablar en el capítulo 20, que es conocido como el juicio del trono blanco. Entonces, es bueno saber eso. Recuerden, por ejemplo, que Pablo dice en Primera de Timoteo que nuestro Padre habita en una luz inaccesible, que a Él nadie lo ha visto, y tiene razón, porque pensemos que al Señor Jesús le vimos cuando toma cuerpo hace 2000 años. El Espíritu Santo, pues, como dice el Evangelio de Juan, está en nosotros y con nosotros, pero al Padre nadie le ha visto. Solo el Señor Jesús, solo el Espíritu Santo. Tan es así que en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el 22, dice: he aquí la habitación de Dios con los hombres. Está refiriéndose al Padre. Por fin le podremos ver cara a cara. ¿Por qué? Razón tiene. En este cuerpo mortal, cuando Pablo dice que carne y sangre no podrán heredar el reino de los cielos, no se está refiriendo a la carne pecaminosa, sino a en este cuerpo temporal no podemos ver
al Padre y quedar vivos. De eso se trata. Entonces, repitamos. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Cómo podríamos definir esta parte C de este versículo? Que Dios es soberano sobre el tiempo. El cronos no lo afecta. Él vive en su eterno kairos, como veíamos la semana pasada. Entonces, ya nos ha hablado del Padre, pero Juan ahora avanza más. Recordemos que Juan debe estar tan sorprendido como nosotros porque él estaba acostumbrado a una relación con Dios a nivel humano, a nivel terrenal. Él estuvo al lado del Señor Jesús varios años, pudo comer con Él, anduvo con Él, le escuchó predicar, le escuchó hablar proféticamente acerca de su muerte. Le vio inclusive después de resucitado, estuvo 40 días con Él, como dice Hechos capítulo 1 y los demás discípulos. Pero en la dimensión que ahora está conociendo al Señor Jesús, Él, como vamos a ver más adelante, debe ser el más sorprendido de los sorprendidos. Sin embargo, Dios le permite comunicarnos algo de todo eso. Entonces, ahora nos dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hay muchas apreciaciones acerca de a qué se refiere la Escritura cuando habla y de los 7 espíritus que están delante de su trono, pero vamos a preferir esta. Vamos a preferir la que habla de que se refiere al Espíritu Santo. Y se refiere al Espíritu Santo, y Juan lo expresa de esa manera, porque nos habla de la obra séptuple del Espíritu Santo en sus operaciones cuando se ha relacionado con la humanidad. Entonces no es que sean 7 el Espíritu Santo, sino que es 7 en operaciones. ¿Dónde más vamos a ver que aparece en Apocalipsis esta expresión y de los 7 espíritus que están delante de su trono? Y en la medida en que usted y yo nos familiaricemos más con la lectura juiciosa de Apocalipsis, se los pido nuevamente. Apocalipsis tiene 22 capítulos. La gran mayoría de ellos cortos, muy cortos. Usted puede, y le estoy suplicando, leer Apocalipsis una vez diaria. Le tomaría, escuchándolo, si lo pone en velocidad 2 o máxima, y no es porque tenga afán o no le quede tiempo, sino que, créanme, el cerebro humano es extraordinario y puede captar cosas que, si uno lo entrena, le ahorra mucho tiempo y ahonda en conocimiento. Lo puede escuchar en 45 minutos. Pero si usted prefiere leerlo, léalo. Nada como que nos familiaricemos de tal manera con el texto de Apocalipsis para entrar a Apocalipsis con familiaridad, con confianza. Al fin y al cabo el Espíritu Santo nos lo dejó para eso. Entonces le suplico que ya no sea de los creyentes que llega Judas y frena en seco y se devuelve porque de ahí para allá eso es muy horrible. No, por el contrario. Entonces miren, por ejemplo, en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, escribe al ángel, ahí está hablando el Señor Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Está hablando el Señor Jesús, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Vuelvo a punto. No es que el Espíritu Santo sean 7 espíritus, sino que la obra perfecta en las iglesias se manifiesta de esa manera. Ahora, el número 7, y no es para que vaya a hacer un chance pues o a jugar el baloto, no se trata de eso. En Apocalipsis Juan lo usa con tanta confianza. Por ejemplo, aquí habla de los 7 espíritus refiriéndose al Espíritu Santo, pero también habla de las 7 estrellas que están en la diestra del Señor Jesús, lo vamos a ver más adelante, pero también habla de los 7 candelabros refiriéndose a las iglesias y el Señor Jesús en el centro, pero también habla de 7 sellos que el Señor Jesús rompe, habla
de 7 trompetas que son tocadas y habla de 7 copas que derraman la ira de Dios sobre la tierra, pero también habla de 7 bienaventuranzas. También va a mirar que en cada una de las iglesias, que son 7, no son exhaustivas, son ilustrativas, porque había más iglesias en ese tiempo, desde luego a nivel geográfico, pero también 7 veces interviene el Espíritu Santo cuando al pie de cada iglesia, al finalizar, dice: escuchen lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Dónde más aparece la referencia al Espíritu Santo de esta manera? En el capítulo 4. El capítulo 4, y recuerde que cada vez que nos encontremos, yo voy a soñar que es una realidad que usted leyó 7 veces en esa semana o escuchó 7 veces Apocalipsis. Entonces vamos a poder ir de acá para allá sin ningún problema en el libro como tal. Ese es mi sueño y pienso que ustedes me lo pueden ayudar a cumplir. Por favor. En este capítulo 4 se describe, usted va en su lectura juiciosa a notarlo, el trono, y en el trono a uno sentado, y en ese trono, ese que está sentado, su vestidura es de jaspe, que es diamante, y de rubí, y hay un como arco iris en la parte de atrás, verde, y habla de varias cosas, pero allí se menciona, en ese capítulo 4, que haciéndole compañía al Padre, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y aquí viene, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, y remata diciendo: las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que en el trono está nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, ahí, y también está en el capítulo 5, que nos describe al Señor Jesús, porque recuerden que Juan llora porque no hay quien pueda tomar el libro y romper los sellos, y un anciano le dice: deje de llorar. Aquí el cordero, el león de la tribu de Judá, y él voltea y ve un cordero como inmolado, y se refiere al Señor Jesús, y dice: estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, aquí estamos acordando, porque usted se va a encontrar con muchas interpretaciones, algunas hasta sacadas de los cabellos. Yo escogí esta porque, como pueden ver, cabello no tengo. Aquí vamos a acordar que cuando se refiere a los 7 espíritus de Dios, es en su manifestación perfecta el Espíritu Santo. Y no vamos a perder de vista que el Espíritu Santo es Dios. Y es Dios, aunque se nos quiera esconder porque pareciera que quiere pasar de manera imperceptible, pero en este libro está presente como Dios con el Padre, y aquí en este capítulo 5, como Dios que lo es también el Cordero. Entonces, en ese orden de ideas, usted y yo no podemos gastar afán en una carta o en un libro tan importante como Apocalipsis. Si quiere tener referencia a esta manifestación séptuple del Espíritu Santo de Dios, puede también acudir a Isaías capítulo 11, por allí hay algo, pero también va a encontrar algo en Zacarías. En Zacarías aparece esta referencia, permítame un segundito y verá, yo la encuentro. Está en el capítulo 4, versículo 10, porque es que el Espíritu Santo no es un aparecido en el Nuevo Testamento, Él viene
Él también tiene su preexistencia como la tiene el Señor Jesús, que es el Cristo, y el Padre. En Zacarías 4:10, en la parte B, dice: estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y cuando me dice acá, en Apocalipsis capítulo 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ese están, no lo deje pasar corriendo, ese están está en un presente continuo, porque siempre está ahí, delante del trono. Es que no puede ser de otra forma. Hay tal unidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo que estar juntos es lo normal desde la eternidad hasta la eternidad. Bien, ¿qué más nos dice ese capítulo 1 en el versículo 4? El versículo 5, ya nos habló de parte del que era, el que es y el que ha de venir. ¿A quién se refiere? Al Padre, ¿sí o no? Nos acaba de hablar de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. ¿Se refiere a quién? Mire, esto es más importante que todo lo importante. Estos remitentes, porque Juan es el remitente humano acá en la faz de la tierra, pero es que el asunto viene de más arriba. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Nuevamente, Jesús es Dios. Cuando habla de testigo fiel, es que el Señor Jesús es el testigo máximo de todo esto que Juan nos está enseñando. De testigo también viene la palabra mártir. Y si vamos a hablar de martirio, el Señor Jesús, además de ser Dios, es el mártir de mártires a lo sumo. Y cuando habla de su fidelidad, pensemos en que, aunque no necesita decírnoslo a usted y a mí que estamos llenos de fe, pero quiere dejarlo consignado, cuando dice testigo fiel, es porque lo que el Señor Jesús hace, dice y es creíble. O sea, uno no tiene por qué ponerse a dudar o poner en tela de juicio al Señor Jesús como testigo. Además, podríamos usar que es digno de fe, de creérsele. Y aquí va algo más, no solo por lo que hizo en la tierra. Usted y yo lo conocemos, hace 2000 años, encarnándose por el Espíritu Santo en el vientre de María, yendo a la cruz del Calvario, resucitando. Eso indudablemente es parte de lo que Él es testigo. Pero además me está siendo testigo fiel de todo lo que Él era antes de encarnarse, todo lo que hizo antes de tomar cuerpo humano. Y me va a hablar también de todo lo que va a hacer después de resucitado y en su retorno. Y también nos va a dar un asomo de lo que hará por el resto de la eternidad, si es que podemos usar esa manera de expresarnos. O sea, es real el Señor Jesús, el del pesebre, con todas las incomodidades, 33 años y pico en esta incomodidad de cuerpo acá, siendo juzgado, tantas privaciones, adaptarse a esto aquí. Eso es real, el del burrito, el de las resurreccioncitas, el de todas esas cositas maravillosas, eso es real, pero eso no es lo único. Y desafortunadamente para algunos creyentes esa es la visión que tienen de Jesús. Linda, sí. Real, sí. Completa, no. Entonces, Apocalipsis es un libro que nos invita a romper el paradigma del ministerio terrenal del Señor Jesús y meternos en lo que Él es testigo desde la eternidad hasta la eternidad, con ese pasito acá de 33 años y pico en el Cronos. Y de Jesucristo, testigo fiel. Entonces, Jesús
es el fiel testigo y es el mártir por excelencia del Padre Celestial. Realmente Él vino a ser testigo del Padre. Cuando Él viene y leemos el Evangelio de Juan a propósito, que es del mismo autor, usted se va a encontrar que Él dice, yo no vine por mi cuenta, no vine a hablarles de mí, todo lo que hago se lo he visto hacer al Padre. El Padre y yo somos uno, así de unidos estamos. Antes yo existía con el Padre. Todo eso nos lo está comunicando. Lo que pasa es que uno embelesado por lo que el Señor Jesús hizo por mí en la cruz, como si eso fuera lo único que el Señor vino a hacer, es miope en cuanto a la visión que las Escrituras realmente nos quieren transmitir. No se trataba de nosotros. Escuchen, es doloroso para el ego, pero es real. La venida del Señor Jesús a la tierra no se trataba de nosotros, se trataba de algo que el Padre quería dar a conocer a través de Él. ¿Qué? Colateralmente fuimos bendecidos, obvio. Que somos hijos de Dios, obvio, gracias a Jesucristo. Pero lo que Él viene a traer es mucho más y quiere tratarlo de meter en este coquito. Ahora, ¿qué más dice acerca del Señor Jesús? Dice, el primogénito de los muertos. Este primogénito acá no se refiere a que el Señor Jesús tuvo comienzo, no. Él preexiste, es antes de. Lo que realmente quiere connotar acá esta palabra primogénito es que el Señor Jesús es el primero en todo para el Padre. Nadie más puede ocupar ese puesto. Y eso aún se manifiesta en eventos tan importantes como la resurrección. Por eso dice el primogénito de los muertos. Porque sí hubo resurrecciones, indudablemente. En el Antiguo Testamento usted y yo encontramos que el profeta Eliseo ha muerto hace un año, ha llovido mucho. En la tumba donde está Eliseo, el agua ha lavado la tierra y los huesos de Eliseo salen de la tierra. No sé si un dedito, un pedazo de cabeza, en fin. Vienen en un sepelio y los deudos traen la mortaja y de pronto hay unos atracadores ahí. Tan insegura estaba la cosa como hoy en día. Iban a atracar a los del entierro. Entonces, vea que la gente no entierra con uno. Tomaron el cadáver y lo tiraron al primer. Y el cadáver cae y toca los huesos de Eliseo y el muerto se levanta. ¿Cierto? Hay una resurrección. Pero indudablemente ese hombre volvió a morir después. Lázaro, el Señor Jesús le resucita, sale de la tumba, pero indudablemente Lázaro vuelve a morir después. El hijo de la viuda de Naín resucita, ese muchacho seguramente tuvo una larga vida, pero vuelve a morir. Eutico, cuando cae del aposento alto, Pablo es usado por Dios, le resucita, pero indudablemente Eutico vuelve a morir. Dorcas es resucitada por Pedro, pero indudablemente la señora después vuelve a morir. Se me deben escapar otros. El hijo, sí, de esa señora también. Estoy tratando de recordar si era viuda ahí. Pero en fin, ese también volvió a morir. Pero nadie ha resucitado como el Señor Jesús. De una vez y para siempre, con cuerpo glorioso y todo. Entonces por eso dice el primogénito de los muertos, porque nadie más hasta ahora lo ha hecho de esa forma. Él es el que ocupa la preeminencia. Pero pareciera que nos deja con demasiados calificativos para el Señor Jesús, porque vamos a ver que siguen.
y tampoco es para el Padre y tampoco es para el Espíritu Santo, pero es que recuerden que esto se trata de la revelación de Jesucristo. Y por eso la insistencia de Juan, guiado por el Espíritu Santo, para mostrarnos que se trata Apocalipsis de la revelación de Jesucristo, no solamente de los eventos que va a narrar y que nos entrega, sino de la persona del Señor Jesús como tal. Y por eso dice, y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí soberanía es que además de ser el primero en todo, recuerden que el Señor Jesús, después de resucitado, está 40 días con sus discípulos, pero Él asciende en Hechos capítulo 1 y después de ascender se sienta a la diestra del Padre. Es decir, cuando habla de soberano, es la idea que trae la palabra, aquel que hace lo que desee. Y recordemos que el Señor Jesús, por ser Dios, todo lo que hace es bueno, es agradable y es perfecto. Y el soberano de los reyes de la tierra, porque esta soberanía del Señor Jesús después de resucitado es absoluta. Apocalipsis nos muestra al Señor Jesús como gobernante absoluto al final de los tiempos, no solamente de un periodo acá sobre la faz de la tierra. Por eso todo ánimo del ser humano, por bien intencionado que sea, de traer paz a la humanidad va a fracasar, porque la única paz la vamos a ver en su gobierno, en donde realmente veremos cómo Él gobierna sobre todos los reyes de la tierra, quiéranlo o no, ellos. Entonces, este soberano es de rey absoluto, porque no hay ningún otro como el Señor Jesús, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en sus alrededores. Ahora, en este mismo versículo 5, Juan continúa describiéndonos, y miren qué bonito esto. El Evangelio de Marcos hace énfasis del ministerio del Señor Jesús y lo habla de una manera sencilla para que los gentiles lo entendamos. El Evangelio de Mateo habla del Señor Jesús, pero lo hace de una manera en que los judíos lo entiendan, por eso cita tantos profetas. Lucas, el ánimo de su Evangelio es explicarle el Señor Jesús a Teófilo y su ministerio terrenal. El Evangelio de Juan nos habla también de esa manera, pero Apocalipsis se centra en Jesús absolutamente, en la eternidad y en la eternidad. Él quiere que entendamos eso. Créanme, Apocalipsis es crezcan. Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo. No sean miopes, no se queden pensando solo en lo que creen conocer. Prepárense. El soberano de los reyes de la tierra. Y continúa diciendo Juan, al que nos amó. Nuevamente, el calificativo es para el Señor Jesús. Ese al que ya lo tenemos plenamente identificado. Es el Cristo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Pero cuando dice nos amó, realmente la traducción debería ser que nos ama, porque el amor ágape del Señor Jesús manifestado hacia, ahora Juan sí se involucra como ser humano e involucra a la humanidad y específicamente a los humanos que de entre los humanos hemos sido escogidos para salvación. Es un constante ágape, o sea, el amor del Señor Jesús no va a cambiar hacia nosotros por la eternidad, va a ser el mismo. Va a ser el mismo. Por eso podría colocar usted ahí en su versión de papel si desea, raye su Biblia, no es pecado, nos ama, no que nos amó, no que nos amó, al que nos amó. Y
de qué manera podríamos empezar a entender ese amor? Pues por donde medio lo conocemos en los evangelios, y nos lavó de nuestros pecados. Nos lavó de nuestros pecados ya no debe ser una sorpresa para nosotros, y tampoco debe ser una estación. Algunos creyentes nos estacionamos en la salvación y no hacemos sino hablar de la salvación y dele con la salvación lo que el Señor Jesús hizo por mí, lo que el Señor Jesús tan bonito en la cruz del Calvario hasta su última gota de sangre derramó, cómo dejó que golpearan su cuerpo por mí. El evangelista acá ya no es, aunque lo fue evangelista, está siendo profeta. Y el profeta Juan nos está diciendo que nos lavó de nuestros pecados. Cuando dice nos lavó de nuestros pecados es que ya no hay ese velo que nos separaba de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que era el pecado, porque por la caída quedamos viciados hasta los tuétanos, sino que ese velo del pecado ha sido removido de una vez y para siempre. Juan acá no le está escribiendo al creyente neófito que todavía piensa que puede perder la salvación, que todavía piensa que si miró de la manera que no era, entonces se condenó. No, está hablando con el creyente maduro, con la creyente madura, que sabe y entiende que está consagrado y consagrada para Dios, y que Dios ha hecho provisión en su sangre preciosa, el Señor Jesús, no solamente para pagar por la deuda que se tenía por haber nacido bajo pecado, también por los pecados que se cometieron, también por los pecados que se cometen y por los pecados que se cometerán. Pero también está hablando con el creyente al que Pablo le dice cuando pensaban algunos que, entonces a mayor maldad, mayor gracia, entonces pequemos. Y Pablo le dice a los de Roma, en ninguna manera. O sea, ya no estamos hablando de ese creyente dando tumbos por los pasos de la salvación como en una cuerda floja a ver si va a caer, sino que está hablando con ese creyente y esa creyente completamente consagrado a Dios con una visión eterna de la vida en Cristo Jesús. Entonces a ese le dice, y nos lavó de nuestros pecados. Ya no hay velo que de él nos separe. Y a propósito, cuando dice Juan y se incluye nuestros pecados, porque el pecado es una característica del ser humano. Porque recordemos que en Hebreos se nos aclara que el Señor Jesús nunca pecó. Los del pecado fuimos nosotros. Entonces por eso nos dice, y nos lavó de nuestros pecados. Entonces miren que no le está mostrando como un objetivo de Dios venir a lavarnos de nuestros pecados, sino que el objetivo de Dios al lavarnos de nuestros pecados es restaurar la comunión con Él para un plan específico y eterno que tiene. Y nos lavó de nuestros pecados. Ahora, ¿con qué nos lavó? Esto es algo que no lo podemos ocultar. Con su sangre. ¿Con qué nos lavó el Señor Jesús? Con su propia sangre. ¿Qué uno puede decir de esto? Bendito Dios Redentor. Pero no es para quedarnos ahí varados, es para recordar el precio que fue pagado, para que no nos volvamos ingratos ni autosuficientes. El apóstol Pedro en su primera carta hace referencia a esta preciosa sangre en varios términos. Allá en la primera carta, en el versículo 1, comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, una serie de provincias que quedaban cerca al Mar Negro. Pero aquí es donde viene lo interesante. Elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia acá es preconocimiento. En santificación del Espíritu. No me voy a quedar acá porque entonces nos quedamos siglos. Solo voy a leer. Ahora, para obedecer y ser rociados con la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Y en el mismo capítulo, pero ya saltando al versículo 18 de la carta del apóstol Pedro, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis
de vuestros padres. Pues se necesitan pantalones y falda para uno parársela a la mamá y al papá y decirle, papá, mamá, a no ser que fueran creyentes como Loida y Eunice, y decirles, es que de ustedes, gracias por la vida biológica que nos dieron, pero de resto es una vana manera de vivir, porque el que no vive centrado en Cristo Jesús, por linda que sea mi mamá y mi papá, heredamos esa vana manera de vivir de ellos. Esperemos que no sea la que le transmitamos nosotros a nuestros hijos, por favor. La cual recibiste de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, mire con lo que nos rescató, sino con la sangre, ¿qué? Preciosa de Cristo. Y no podemos olvidarlo porque dice Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y leer mal nos lleva a malas conclusiones porque al leer lo siguiente, pareciese que el Señor Jesús a lo único que vino era para esto de salvarnos, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, la sangre no es un objeto del pasado, es una constante que gracias a ella nos podemos mantener vigentes en la presencia de Dios, que era lo que realmente contemplaba el plan divino desde siempre. Que hubo una caída, listo, eso se soluciona, pero la meta es otra. O sea, llegar a pensar que el Señor Jesús vino a la tierra solo para salvarnos, está hablándome de un pensamiento y una fe muy mediocre. No, hay algo más grande que nosotros y se llama el plan perfecto de Dios. Y Él necesitaba proveerse de unos hijos e hijas para desarrollar un plan. John, entonces la salvación no me debe ocupar. Claro que sí, pero no es todo. Y entonces la redención, claro que sí, pero no lo es todo. Y entonces la santificación, claro que sí, pero eso no es todo. O sea, pretender que el Señor Jesús viene y hace todo eso que hizo, solo por nosotros, se necesita un ego muy ancho para mantenernos ciegos. Hay un plan más grande. Y mírenlo acá, nos asoma algo nuestro buen Señor Jesús. Volviendo allá, Apocalipsis, en el versículo 6, en la parte A, habiéndonos hablado de su sangre, de todos los calificativos que le da el Espíritu Santo a través de Juan al Señor Jesús. Ahora dice, y nos hizo reyes, en la versión del 60. Y nos hizo reyes, y en la misma versión del 60 va a decir, y sacerdotes para Dios, ha dado pie para otro error que se da mucho desde los púlpitos. No, es que usted y yo somos reyes. Y entonces nos hacen creer que somos una especie de príncipes, que vamos a tener una cantidad de sirvientes alrededor nuestro, viendo a ver qué se nos derrama para recogerlo, qué nos hace falta para entregárnoslo, etcétera. Y nunca quiso decir eso, porque el único rey que nosotros tenemos es el Señor Jesús. Vale, entonces por eso traje estas dos versiones. Está primero la del 60, que en el versículo 6 dice, en la parte A, y nos hice reyes, pero miren lo que dice la NBI, la Nueva Versión Internacional, en ese mismo punto. Ha hecho de nosotros un reino. O sea, somos ciudadanos de un reino. Adelante. Reversamos. Es que he escuchado, sobre todo en la pandemia, que todo el mundo decía, cúrase con la sangre de Cristo para sanidad y para que no le dé el coronavirus. Y yo lo que he entendido en la palabra es que la sangre de Cristo es para los pecados no más. O sea, no es que te va a cubrir de maldades ni de cosas, sino que la sangre tiene ese propósito específico no más. ¿Estoy errada? No, para nada. Sí, hemos hecho referencia a eso antes y la llamamos una sangre de escapulario.
¿Por qué? Porque la gente la usa como un amuleto, gracias, un amuleto, y usted escucha oraciones como estas. Papa Coveñas ahora en el puente, ¿cierto? Pues los que no tenemos para ir a Miami. Señor, cubre la carretera con tu preciosa sangre, y el carro, y los camiones que vengan de frente. Eso no es para eso, pero por favor. No, la sangre tiene... un día de estos, recuérdenmelo, hablamos el significado correcto de la sangre desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, que es una charla que no damos hace muchos años. Pero no solamente es para lo de nuestros pecados, no, es algo que va más allá, porque la sangre del Señor Jesús es más que suficiente. En este caso, por ejemplo, el texto da a entender, porque mira, retrocedamos acá, a donde estaba antes de todo esto, cuando veníamos hablando en el versículo 5, al que nos amó, se refiere a Jesús, ¿cierto? Y nos lavó de nuestros pecados, se refiere a Jesús, con su sangre. Y mira que hay una coma, y después de esa coma viene este versículo 6, que ahora nos dice, y nos hizo. O sea, por esa misma vía y conducto parece darnos a entender que gracias a la sangre, ¿cierto?, nos ha hecho reyes. En otra versión, ha hecho de nosotros un reino, porque sin esa santidad de Cristo Jesús en favor nuestro, para pagar por todos el asunto y las consecuencias del pecado, no hubiese sido posible que entonces fuésemos elevados a la categoría de formar parte de un reino. Pero mira que dice además, y nos hizo reyes, ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes para Dios. La NB dice, sacerdotes al servicio de Dios. Un reino de servidores para Dios a nivel de sacerdocio. Acá yo pienso que Juan, guiado por el Espíritu Santo, nos está dando a entender, espero que hayan leído Hebreos, pues, porque Hebreos ya nos ha clarificado que no estamos bajo el sacerdocio de Aarón y el pacto levítico, sino que estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno, mientras que el de Aarón era temporal y sobre los hombros de un hombre también caído, como Aarón. El de Melquisedec es del cielo y está en la persona del Señor Jesús para siempre. Porque Juan dice, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios? Porque recuerden que Juan no era levita, por lo menos no nos dice eso en ningún lugar las Escrituras, era de otra tribu. Hablemos del mismo Señor Jesús. El Señor Jesús no era de la tribu de Leví, era de la tribu de ¿qué? De Judá. Y el escritor a los Hebreos dice que acerca de la tribu de Judá no se habló de ningún sacerdocio. Entonces, tiene que ser, cuando entendamos esto, y debemos entenderlo así, sacerdotes para Dios, sacerdotes al servicio de Dios, es que esto no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico, porque en el sacerdocio de Melquisedec, usted y yo seamos como Juan, que posiblemente era de otra tribu, o el mismo Señor Jesús, o nosotros bien gentiles, que ni tribu, ¿cuál tribu? Ahora podemos ser contados como parte de ese reino de sacerdotes que sirven a Dios. Esto es maravilloso. Por eso es que en Apocalipsis uno no puede correr. ¿Para qué? Entonces, es tan así que Juan aclara, voy a leer solo la NBI, ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, y mire cómo remata, su Padre, que ahora es nuestro Padre. Entonces, miren el énfasis, nos hizo para Él. No estamos hablando de un Dios hecho para nosotros y que viene a morir por nosotros y que se dejó matar por nosotros y que gira en torno a nosotros y que nos hizo principitos para un reino de nosotros. No. Él viene, compra una gente para hacerla
parte de un reino sacerdotal para el servicio de su Padre. Nos compraron, pero no somos los reyes ni los tales super sacerdotes gritando, no. Entonces, con respecto al Señor Jesús, Juan ahora continúa diciendo, a Él, o sea, a nuestro Señor Jesús, ¿quién es Dios? Sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces miren cómo será esto de tremendamente hermoso. Que cuando dice a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, si uno pasa corriendo, no se da cuenta de que se lo está diciendo al Señor Jesús. Pero allá en el versículo 4, estos términos fueron para el Padre. Lo que me está entonces enseñando ahora Juan en una labor espectacular, mire, Juan nos va a ir jalando, que nos va a dejar, pero allá arriba, en el tercer cielo, en el capítulo 22, uno va a decir, wow, Señor, gracias. Juan nos empieza a mostrar al Señor Jesús que para ambos, para el Padre y para el Hijo, es la misma alabanza porque ambos son Dios. Gloria e imperio. Esa gloria e imperio también la vamos a ver en capítulos más adelante. ¿Por qué? Porque lo que Juan quiere enfatizar, porque como es la revelación del Señor Jesucristo, es que Cristo es tan digno de alabanza y de adoración como lo es el Padre. Punto. Entonces vamos pensando esto. Cuando yo oro y hablo con Dios, hablar con el Padre, porque miren las fórmulas que nosotros a veces aprendemos y se nos quedan. No, que uno le ora al Padre en el nombre del Señor Jesús y en el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Quedan como gregarios hablando de ciclismo, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, y cuando resulta que yo puedo llegar al trono de Dios y hablarle al Padre, hablarle al Espíritu Santo y hablarle al Señor Jesús y no estoy cometiendo pues ninguna vulgaridad. O cuando voy a adorar, vamos a adorar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. O cómo han sentido, por ejemplo, las canciones que Dios nos ha dado para adorar al Espíritu Santo. ¿Se siente así usted como un hereje? No, siente realmente como hijo entrando en la confianza de una parte de ese reino de sacerdotes del que usted y yo formamos parte, ministrando a Dios adoración. Y se la ministramos al Hijo, al Padre o al Espíritu Santo y ahí no hay ningún problema. Entonces, cuando habla de por los siglos de los siglos, es por todas las edades, sin tiempo que pueda detenernos, porque esta alabanza de adoración es para siempre, y ese amén es así sea. Ahora, ¿dónde más aparece este tipo de adoración? Que en este caso, observe que se la estamos dando ¿a quién? ¿Al Señor qué? Al Señor Jesús. Miren que es exactamente la misma adoración para el Padre en el capítulo 4. Yo espero que usted no sienta ninguna clase de afán porque aquí no podemos correr. En el capítulo 4, allí al Padre se le dice en el versículo 11, Señor, se le dice al Padre, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, es la misma adoración que allá en el capítulo 1 se le está brindando al Señor Jesús, la que se le está brindando al Padre. Mírenla nuevamente acá, apareciendo en el capítulo 5 la misma clase de adoración. Dice, a partir del versículo 13, y a todo lo creado, yo les aconsejaría que, así como yo hago para revisar lo que dije, para no ir metiendo alguna herejía, ¿cierto? Siempre revísese, usted también revise lo que decimos acá luego en la grabación y si le es útil, tome notas, traiga cuaderno. Pero a esto júntele y le vuelvo a decir, léase Apocalipsis una vez anhelo, yo
yo sueño que el próximo martes, si Dios nos permite vernos, yo voy a encontrar personas que han leído 7 veces más Apocalipsis. Háganlo, háganlo. Al fin y al cabo, de eso se trata la eternidad. Mire, dice allí en el versículo 13 del capítulo 5, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, miren qué interesante, al que está sentado en el trono, el Padre, ¿y a quién? Y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y en el capítulo 7, recuerden que aparece una gran multitud también, además de los 144,000, 12,000 de cada tribu. Les voy a hablar como si fueran gente que ya leen una vez Apocalipsis, de manera que usted, cuando esté, por ejemplo, en sus citas médicas o algo, pueda estar pensando ahí mientras lo atienden, en vez de estar pensando en los huevos del gallo, diga, bueno, en Apocalipsis capítulo 1 pasa esto y esto y esto, en el 2 pasa esto y esto y esto, en el 3 pasa esto y esto y esto. Cuando lo llamen, usted no haya perdido el tiempo y esté familiarizándose. En el capítulo 7, en el versículo 12 dice, diciendo amén, y miren lo que dice esa multitud, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, usted y yo podemos apreciar que esta cosa es muy en serio. O sea, lo que el Espíritu Santo nos está llamando es, has tenido, John Freddy, has tenido una relación de bebé conmigo, has jugado como un niño conmigo y yo como el Dios que soy, te lo he permitido y me has dicho a Gugu, pero ya es el tiempo de que me conozcas de una manera más correcta y más seria y no en ese torbellino envolvente en el que te hace pensar que todo gira en torno a ti. En este Apocalipsis te va a enseñar que todo gira en torno a nosotros tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tú eres, John, un bendecido colateral de la cosa, pero nunca vayas a pensar que fue por ti que se dio todo esto. Pues, 66 de los libros de la Biblia, usted piensa que yo los hice para usted, y para exaltarlo a usted, ¿no? Nos va a hacer crecer. Bien, oremos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad tan espectacular que nos das de juntos renovar entendimiento con este bendito libro que le entregaste al apóstol Juan. Hoy nos queda más claro que antes que este libro tú lo has enviado, amado Padre, tú lo has enviado, Señor Jesús, y tú lo has enviado, Espíritu Santo, ¿para qué? En la renovación de nuestro entendimiento podamos entonces mirar lo inconmensurable que es todo esto. En el nombre de Cristo Jesús salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga.